Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos la bienvenida. El día de hoy estamos con Mariana Borsney. Ella es de Argentina, es una doctora en psiquiatría y el tema que vamos a revisar el día de hoy es el equilibrio de los silencios. Bueno, Mariana, quiero que seas tú quien se presente y nos cuentes un poco de esta temática. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alejandro. Gracias por invitarme de nuevo. Es un gustazo estar. Y saludo de paso a las caras a gente que todavía no había conocido, a Ana, a Tati, que la veo a veces, que nos escribimos en lo que es Instagram, así que, bueno, un gusto. No sé si me estoy perdiendo de alguien más, pero saludo a todas las caras que hago caras hoy. Y bueno, la última vez que hablamos con Alejandro salió esta posibilidad de pensar a los silencios. Él eh, creo que lo estaba pensando de una manera y yo en ese momento la pensé de otra. Pero mientras me puse a releer algunas cosas, eh, en realidad hay tanta conexión entre ambas. En general hay tanta conexión entre todo, pero particularmente la posibilidad de pensar al silencio desde un lugar más restaurativo y meditativo, y la posibilidad de mirarlo y saber un poquito de lo que está hecho desde las neurociencias, por ejemplo, que a mí la verdad que me gusta mucho. Me parece que la parte de las neurociencias es como interesante para hacer pie en determinadas... para comprender las cosas desde un lugar más cuadrado quizás, en principio, y después como ir subiendo de nivel y llevarlo a otros lugares. Con el tema del silencio, eh, voy a empezar creo yo que voy a empezar desde las herramientas así más cuadradas que pueden ser las neurociencias. Y bueno, me van a ir diciendo, si Alejandro, vos me vas a ir diciendo lo que sea necesario, ¿no? Eh, en principio les cuento que cualquier pequeño ruido que percibimos eh, dispara la secreción de neurohormonas. O sea, nosotros estamos tranquilos, se escucha un ruidito y se dispara una secreción de neurohormonas, porque nosotros somos un sistema de neurohormonas. Esas neurohormonas ponen al sistema en estado de alerta. Está todo en silencio, se escucha un clic. ¿Vieron que hay gente que dice que es capaz cuando escuchan la cucaracha en el rincón, es como el mejor ejemplo? O sea, si en el silencio uno puede escuchar una cucaracha en un rincón, quiere decir que hay todo un sistema preparado para que el silencio no sea tan silencioso en realidad. Otra característica, de la misma manera que el silencio no es tan silencioso en realidad, porque podemos escuchar el rascar de las patitas de la cucaracha en la habitación en silencio, es que por una cuestión adaptativa no solemos escuchar nuestros propios sonidos. Nosotros no somos conscientes de ruidos que hacemos cuando caminamos, del ruido que hacemos cuando masticamos, de los ruidos que hacemos, miles de ruidos que hacemos. Y es una función adaptativa, porque si uno está tan consciente de los ruidos propios, no puede escuchar los ajenos. Cuando se produce cualquier estímulo motor de manera muy sostenida, un estímulo motor puede ser el ruido también, porque el ruido, después les voy a contar, tiene un recorrido motor, aunque no parezca que estamos moviendo un brazo. A eso se lo llama fenómeno de habituación. Y ese fenómeno de habituación pasa en relación a todo nuestro sistema sensorial, porque pasa con el gusto, con la visión, con el olfato, con el tacto. Creo que es muy fácil pensarlo en términos de la adaptación en relación a los olores. Los olores impactan cuando son nuevos. Al rato de estar en un lugar con un determinado olor, uno empieza a sentirlo mucho menos fuerte y en general deja de molestar, salvo que produzca, no sé, por ejemplo, que nos haga lagrimear y entonces el lagrimeo nos recuerde lo que ese olor nos está haciendo. Una característica del fenómeno de habituación, en este caso
tendiendo al tema del sonido, primero es que tiene que repetirse muchas veces. Segundo, que no nos tiene que resultar desagradable. De alguna manera es algo que no nos tiene que molestar. Y estas dos cosas que se tienen que dar permanentemente, sostenidas en el tiempo, durante bastante tiempo, es un mecanismo que pone en marcha nuestro cerebro para poder prestar atención al otro. Porque si yo me escucho todo el tiempo a mí, no puedo escuchar al otro. Y es uno de los principios en los cuales o sea, de las necesidades básicas que requiere el aprendizaje. O sea, nuestro cerebro usa este fenómeno de habituación para aprender. Fíjense que yo hasta ahora estoy hablando de sonido, no estoy hablando de silencio. Bueno, ahí apareció esto que yo estaba diciendo, que quizás aparezca como un poquito medio lento. Cuando vos quieras, Ale, si querés pasarlo al próximo. En relación a esto, perfecto. En relación a esto que yo decía recién, esto hace que nosotros nos fijemos en el ruido que hace nuestro vecino de mesa cuando mastica y no nos demos cuenta del ruido que hacemos nosotros cuando masticamos. Una cosita chiquitita anatómica de lo que pasa con el sonido es que las ondas del sonido vibran en los huesos del oído que transmiten el movimiento hasta el sistema coclear. La cóclea convierte esas vibraciones en señales eléctricas que viajan hasta nuestro cerebro. Nuestro cuerpo reacciona inmediatamente a esas señales, produciendo neurohormonas, incluso en medio del sueño profundo, de ahí la de la rascadita de la cucaracha. El ruido viaja, o sea, se va a acercar como señal eléctrica primero a una zona que es la zona de la amígdala, que se encuentra ubicada en los lóbulos temporales cerebrales, esta zona está asociada a la formación de la memoria y las emociones. Por eso tiene tanto que ver el sonido con el aprendizaje, el sonido y el silencio con el aprendizaje. Porque entra directo a una zona de la cual, digamos, el aprendizaje requiere de memoria y se basa en nuestras emociones. Esta activación de esa zona amigdalina detona una inmediata liberación de hormonas de estrés. La hormona del estrés suprema, digamos, es el cortisol. El cortisol, cuando está aumentado de manera crónica, y acá aparece otro concepto que quizás les resulte, quizás ya lo tengan, pero creo que no está mal ahondar un cachitito ahí, que es que, digamos, toda cosa que se mantenga de una manera crónica y exagerada, termina produciendo, es un estresor para nuestro cuerpo. Y crónicamente un estresor lo que hace es que liberemos mucho cortisol. Y mucho cortisol mantenido de manera crónica nos empieza a desbalancear todo el sistema, ¿sí? Problemas cardiovasculares, problemas de atención, problemas de memoria, problemas para dormir, ansiedad, depresión y todas las variables que encuentren entre todo eso que yo dije. Bueno, la intoxicación sonora crónica se traduce en un estrés crónico metabólico. Esto significa que no es una pavada la cuestión de fijarnos, de tratar de sanitizar, o poner un poquito más saludable nuestro entorno sonoro. En las grandes ciudades, por supuesto, el entorno sonoro es tóxico, permanentemente, crónicamente es tóxico. Y acá empezamos a meternos desde de lo que es la neurociencia con el silencio. Hay un médico y músico que se llama Luciano Berardi, italiano, que estudiando la música se encontró con otra cosa. Él en realidad, a través de estar estudiando la música, se fijó que en relación a los intervalos y los interespacios de la música,
aparecían cosas que tenían que ver con el despertar, con el apagar y prender el cerebro, una cosa por el estilo. Notaron que espacios de silencio intercalados al azar tenían un efecto considerable en el ruido, en el ritmo cardíaco, en la respiración y en los registros cerebrovasculares. O sea, de repente los espacios de sonido eran mucho más importantes que el sonido en sí mismo. Y empezaron a armar, o sea, sistemáticamente empezaron a fijarse qué cosa podía hacer un claroscuro más importante en esta cuestión de sonido-silencio. Se está escuchando, me apareció un cartel de que mi conexión estaba mal. ¿A ustedes me están escuchando bien? Sí, perfecto. Ok, genial. Bueno, en esta cosa de buscar este espacio, sonido, silencio, se dieron cuenta que las pausas de cada 2 minutos, poner un silencio, relajaba al cerebro muchísimo más que la música relajante o que un silencio continuo. Ahí me desapareció todo. Alejandro, ¿estás ahí? Y acá te escuchamos y te vemos muy bien. Mira, a mí se me puso, mira vos, se me puso la pantalla totalmente negra. Bueno, en ese caso yo sigo Vale. y me van, no sé por qué, bueno, ahora me voy a fijar. A ver, un segundito nomás. Acá también la otra cosa que apareció es que el silencio absoluto termina siendo un ruido absoluto para el cerebro, lo pone en alerta. Entonces, por eso este asunto de las pausas de 2 minutos. Porque no hay que, la situación del silencio absoluto, y después les voy a contar otro experimento interesante que hubo, nos hace, por lo menos en esta situación aleatoria en donde Berardi encuentra esto, dice, uy, pucha, ojito con esta cosa de tanto silencio porque resulta tóxico. A ver. El estímulo es algo que concentra la atención de la mente en una dirección de tal forma que cuando no hay nada que siga estimulando, la relajación que aparece es más profunda. ¿Se entendió eso? El estímulo. Si uno le presta atención a alguna cosita en una dirección y no hay nada que siga estimulando, esa focalización de la atención va a hacer que cuando se retire el estímulo, la relajación que aparezca sea más profunda. Si yo le presto atención a un sonido, a esa música que me llega, cuando retiro la música, en ese momento la relajación es más profunda. De ahí que los estudios sugieran que el sonido es agudizado por los contrastes. Al parecer, el silencio solo existe en función, a mí se me apaga la pantalla y yo sigo, no sé por qué. Recién la rescaté, pero se me apaga. Así que bueno, quizás no vaya en línea con lo que aparece en Sí, aquí vamos las contigo, fotos. no te preocupes. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo ya ahí voy, me irán diciendo. Al parecer, entonces yo les decía, el silencio solo existe en relación al sonido, como vendría siendo la oscuridad con la luz. Necesitamos sonido para tener conciencia del silencio. Y una parte que a mí me encantó cuando empecé a mirar un poquito más sobre esto, es que, por ejemplo, una pausa en la música te induce una relajación mayor a la precedente exposición a la música. O sea, necesitas de esa música, pausarla 2 minutos para disfrutar. Como tomarse el gusto cuando uno se está comiendo un helado, no es lo mismo comértelo de un mordisco todo junto, que saborear
cucharita por cucharita. Vendría siendo una cosa por el estilo. Y el cerebro, hablando de los stops, que muchas veces nuestros cerebros no los tienen, los agradece. Nuestro cerebro agradece el parpadeo, porque también es un stop, también es un silencio, es un momento de relajación para el cerebro, y nuestro cerebro agradece que en el medio, la música que se vaya armando, se arme de estímulo, de sonido y de silencio. Esto ya lo decía este señor, por todos conocidos, Mozart, que la música no está en las notas, sino en el silencio entre ellas. Esto, en su momento, cuando Alejandro me propuso la charla, que yo quizás le iba a hacer un poquito más terapéutica, de hecho eso un poquito se lo propuse, me pareció que esta introducción desde este otro lugar, entrar al silencio desde el sonido o desde el ruido, podía ser interesante. Por eso puse como título esto del silencio en la era del ruido, ¿no? Podía ser interesante como para situarnos en donde realmente estamos en general nosotros como terapeutas, trabajemos con caballos o sin ellos, pero tener muy en cuenta que la persona viene con una intoxicación sonora, con el cortisol muy alto, lo cual, porque cuando nosotros tenemos el cortisol alto, esto es lo que pasa, ¿no? Estamos siempre en situación de huida o ataque, por decirlo de alguna manera, y con ello nos sube la glucemia, nos sube la presión arterial, tenemos problemas cardiovasculares, es todo esto que yo decía, ¿no? Alteraciones del sueño, depresión, ansiedad, trastornos de conducta, hábitos que no podemos sostener hábitos saludables, nos es mucho más fácil sumergirnos en los hábitos poco saludables que nos meten en una zona tóxica, y hablando de sonido, en esta zona de ruido permanente. Si nosotros estamos en ruido permanente, ahora les voy a contar sobre algo que también me parece como muy interesante de tener en cuenta. Empiezo por un dato para que se explique lo otro. En la Universidad de Duke, ya hace más o menos 3 o 4 años, en ratones, lo que hicieron es hacer un trabajo con ratones expuestos en alto contraste con sus hábitos, o sea, lo tenían metidos en sistema ruido todo el tiempo. Entonces, haciendo un alto contraste con estos hábitos permanentes, los metieron en 2 horas de silencio y se dieron cuenta que en esas 2 horas de silencio se producía una cosa que se llama neurogénesis, que es el desarrollo de nuevas conexiones neuronales. Aparentemente esto podría ser porque el cerebro, acostumbrado al ruido, entra en un estado de alerta, de alta sensibilidad cuando se produce el silencio, justamente por el contraste. Y ahí se permite el aumento del crecimiento neuronal y de las interconexiones entre neuronas. Entonces resulta que el silencio, para nosotros que estamos generalmente tóxicos en relación a todo, en relación al sonido digo, si entramos en una zona de silencio, podemos estimular las conexiones neuronales y en el mejor de los casos, la creación del crecimiento de nuevas neuronas, que antes se suponía que esto no existía. De esto que estoy hablando se llama plasticidad neuronal, que es todo un tema muy, muy grandote dentro de lo que es neurología y neurociencias. Fantástico, fascinante, y que cambió mucho. O sea, antes se suponía que uno nacía con una cantidad X de neuronas y punto, a cuidarlas, y ahora se sabe que a través de la epigenética uno puede ir modificando mucho sobre todo esto. La otra manera, además del silencio, que acá está ya lo puedo empezar a ligar de a poquito con la meditación, la otra cosa que produce algo bastante particular a nivel neurohormonal es el deporte. El deporte funciona igual que el silencio meditativo. ¿Por qué? Porque también estimula el crecimiento neuronal en otra zona que es el hipocampo,
que es la parte del cerebro que se encarga de la memoria, con lo cual, de nuevo, ahí vamos, el deporte y el aprendizaje también van de la mano. El movimiento corporal, para no llamarlo solo deporte, el movimiento corporal también nos da una mano con el tema del aprendizaje y de la atención. Bueno, hay una definición de silencio desde este lugar de las neurociencias que me gustó porque me pareció bastante didáctica, que dice que es el espacio mental en donde se activa la red de modo por defecto. El modo por defecto es un sistema que usa nuestro cerebro que actúa cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, y eso nos permite, entre otras cosas, definir nuestra identidad, nos permite mirarnos. Es parte de lo que nos hace esto de Homo sapiens, que nosotros tenemos como Homo sapiens sapiens la capacidad de girar nuestra conciencia hacia nosotros, o sea, Homo sapiens, y este sapiens gira, se pone como conciencia y se pregunta sobre sí mismo. El modo, por defecto, juega un papel básico en esta posibilidad de pensarnos y entonces de ir armando nuestra identidad. Para eso necesitamos silencio. Una característica es que cuando estamos ocupados en cualquier otra actividad, esta modalidad de modo por defecto se inhibe, se cierra. Es una ventanita que se cierra. Pero cuando cerramos los ojos, aún en el medio de esa actividad a la cual le estamos prestando atención, se pone en movimiento y nos permite un estado meditativo aun cuando no estemos en absoluto silencio. Esto que se llama mindfulness, que no requiere del silencio absoluto, requiere de llevarse a un lugar en donde se ponga en marcha esta red en modo por defecto. Porque ahí podemos estar en dos niveles, prestando atención a esa cosa del afuera y también prestando atención a nuestro adentro, gracias a que ese modo por defecto se activó, porque empezamos a encontrar como un camino. Esto es algo que se entrena, ¿no? El tema de la meditación y del mindfulness tiene de interesante que uno puede entrenar ese camino para poder estar en dos lugares a la vez y que el lugar meditativo refuerce y alimente a esa cosa a la cual le estamos prestando atención. Cuando nos forzamos a prestar atención a algo, incluyendo a un ruido, no sé, estamos queriendo escuchar algo que se escucha mal, deformado o que está muy bajito, entonces le estamos prestando una atención muy, muy importante durante mucho tiempo. Nuestro cerebro se fatiga. Nuestro cerebro se fatiga en realidad bastante rápido. El adulto en media hora, 35 minutos de prestar atención, ya requeriría de un ratito de por lo menos 2 minutos de otra cosa, para poder volver a prestar atención. Resulta que si uno consigue tener como agilizado, aceitado este sistema de entrar a este silencio en la atención, está comprobado por medio de escáner que esto funciona como una actividad restaurativa del cerebro, mejorando nuestra atención, nuestra posibilidad de mantenernos atentos a eso que nosotros queremos prestar atención. Si a eso le sumamos un entorno natural, que bueno, hay también muchísimos estudios hechos actualmente al respecto de lo regenerador que es para nuestro cerebro, tenemos un combo muy interesante. Por supuesto estamos digamos, esto que nos convoca y que Alejandro ha armado de una manera tan linda, en general hay muchísima gente que está sumando la cuestión del trabajo de personas, caballos y el entorno natural. Creo que la parte, lo que a mí más me gusta de todo este trabajo, es que sé que le estoy brindando a las personas que se acercan
un espacio de salud con muchas, digamos, no es solamente venís por tal cosa y yo te resuelvo tal cosa y te fuiste. Están pasando cosas en el sistema que están regenerando espacios muy difíciles de regenerar. De otra manera, digo, es como un 3x1, por decirlo de alguna forma. Y acá aparece una cosita que también me parece que es un dato lindo para tener en cuenta, que a grandes rasgos hay dos tipos de silencio. Bien a grandes rasgos, pero bueno, para hacer partirlo de una manera didáctica. El silencio externo vendría siendo la ausencia de ruido. Ausencia absoluta de ruido. Y el silencio interno, la ausencia absoluta de ruido. Ambos, en realidad, son imposibles dentro de condiciones de este planeta, porque nosotros, en relación al silencio interno, siempre tenemos un run run de pensamientos o de cositas que entran y que salen, y que cuando estamos aprendiendo a meditar tenemos que dejarlas pasar, ni que fuera fácil, pero bueno, tenemos que intentarlo. Y en lo externo, la ausencia de ruido, obviamente que también es relativa. Esto es obvio. Digamos, uno puede decir que en el campo hay un silencio hermoso, pero en realidad lo que hay son otros sonidos muy diferentes a los de la ciudad. Pero no es silencio, en general. Por eso es que el objetivo de la meditación no es conseguir un silencio absoluto, sino que el objetivo es entrenar la atención. Porque la meditación lo que nos permite es estar muy atentos a aquello que nosotros necesitamos estar atentos, en modo restaurativo. O sea, no estamos fatigando nuestro cerebro, estamos aprendiendo a conocerlo y estamos aprendiendo a que necesita pausas, stops, para poder mantenerse más tiempo y de mejor calidad atento. Hay otro estudio que viene a cuento de esto del silencio, de este tipo de silencio externo absoluto. Una neurocientífica que se llama Wendy Hasenkamp, me anoté el apellido porque no me lo iba a acordar, lo que hizo fue estudiar a meditadores experimentados y ella encontró que tenían como 3 sistemas que ponían en marcha en las meditaciones profundas. Uno era el de la atención focalizada, el segundo era este que yo les contaba de la red neuronal por defecto, que se pone en marcha cuando cerramos los ojos y entonces nuestro sapiens se nos pone adelante y podemos empezar a registrar qué nos pasa. Y la red de alerta se pone en marcha, avisa cuando la atención se nos fue y entonces permite redirigir la atención hacia aquello que nosotros queríamos. Acá es cuando el silencio absoluto se transforma en ruido. Cuando aparece el silencio absoluto, nosotros reaccionamos como si fuera una alerta, porque no estamos acostumbrados al silencio absoluto. Y ahí liberamos cortisol. Pero si nosotros entramos en un estado de empezar a aprender sobre meditación y mindfulness, lo que llegamos es a entrar a ese silencio que no es absoluto, que es lo más parecido que puede haber al silencio natural, de la naturaleza, digo, y que produce un fenómeno psicológico que los neurocientíficos le pusieron el nombre de respuesta sensorial meridiana autónoma. En esta respuesta sensorial meridiana autónoma, lo que se produce ante el sonido de la naturaleza, no al sonido absoluto, es la producción, se aumenta la secreción de dopamina, que es una de las hormonas que nos llevan a estados de plenitud, de felicidad, de paz, de calma, digamos, dependiendo de digamos, cómo lo sientan ustedes. Hago una parte porque quiero puntualizar sobre esto. Un sonido absoluto es un estresor y entonces liberamos cortisol. El sonido de la naturaleza, que es lo más parecido al sonido meditativo, lo que nos produce es el aumento de la liberación de dopamina, que nos da calma y paz. Y estamos hablando de sonidos, solo que de diferentes tipos de sonidos.
El, hay un experimento que también a mí me resulta, me parece como que es didáctico, que es bastante conocido, pero bueno, se los cuento, que se hizo hace bastante, en donde, bueno, a la gente se les daba dos opciones. Se aguantaban media hora en una habitación, callados, una habitación, digamos, con un sonido importante, realmente estaba aislada, eh, o elegían darse una descarga eléctrica. Tenían que aguantar media hora dentro de esa habitación. El 25% de las mujeres y el 67% de los hombres, pasados los 15 minutos, eligieron la descarga al silencio. Eh, hablando de, hablando de cómo al silencio, cuando estamos muy intoxicados de sonido, nos tenemos que acercar despacio, porque si no, vamos a tender a irnos porque nos va a significar un estresor en vez de un relajante. Que esta vendría siendo como una explicación de cuando uno dice, pero ¿por qué la gente, qué nos pasa como sociedad que la gran mayoría elige estar enchufado al sonido todo el tiempo? Nos habituamos al sonido todo el tiempo, entonces no lo registramos como un estresor, aunque eso nos haga mantener el cortisol permanentemente alto. Y sí pasa que en el medio de ese sonido permanente todo, al cual estamos habituados, nos ingresa un silencio, sí lo registramos como una alerta. Y preferimos, en un estudio, 25% de mujeres, 67% de varones, prefirieron darse pequeñas descargas eléctricas que le producían dolor y así sonido antes que aguantar el silencio. A ver. En relación a esto, otro dato que me parece interesante es que algo que también ha pasado mucho, yo lo vengo escuchando mucho en esta época tan difícil de estar aislados, que la gente se llenó de ocupaciones y todo el tiempo está escuchando para intentar aprender o para ocuparse o para, digamos, distraerse de la soledad o distraerse de los miedos o por tantas cosas. Y hay una cuestión de sobrecarga cognitiva que agota el cerebro. Cuando el cerebro se agota, la ansiedad y la depresión rápidamente ahí hacen pie y sacan cabeza, ¿no? Y la segunda cosa que pasa es que ante esta presión excesiva, el cerebro se desconecta y se bloquea. Y entonces aparece todo esto que ahora se está escuchando mucho sobre la pérdida de memoria, que la gente se siente como más atontada, que se pone más en blanco. Y es algo como para tener en cuenta en relación a esta cuestión del on-off de silencio y ruido, ¿no? Porque estamos, como el título de esta charla tiene que ver con el equilibrio del silencio, de eso estamos hablando, del equilibrio entre qué tipo de silencio, qué tipo de ruido, y qué cosas podríamos elegir si nos diéramos cuenta de qué cosa nos hace bien y qué cosa nos hace mal. Hasta acá la parte que me interesó contarles desde lo que es los tipos de silencios y los tipos de ruidos, que me parece que es interesante para quienes trabajamos con personas y quienes trabajamos con personas y caballos, por supuesto. Y si les parece, paso un poco a la otra parte, a la terapéutica. Estoy con la pantalla en negro, Ale, te quiero decir, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, no sé qué cuernos es lo que pasa. Veré más adelante, cuando yo Calla. termine, de última, claro, igual si no veo a nadie me vas guiando. Estoy en silencio visual. Acá estamos en la diapositiva ya de los silencios terapéuticos, que es lo que vas a empezar. Ok, buenísimo. Bueno, la primera cosa que creo que como terapeutas así generales de lo que sea que nosotros estemos, para cualquier persona a la cual estemos acompañando. Dame un segundo, deja de compartir Sí, la pantalla a ver si de pronto te da. a ver, La voy a no, volver a compartir.
No sé qué es lo que No, pasa. es allá en tu equipo, ok. Sí, es en mi equipo, sí. Ya toqué todo lo posible, te digo. ¿Ahí la estás compartiendo? Sí, Ah, ok, dale. Bueno, a ver. Eh, lo primero es ir como haciendo una pequeña historia de todos nosotros como terapeutas en las diferentes áreas en las cuales trabajemos, como psicólogos, como coaching, como médicos, digo, médica psiquiatra en mi situación, pero creo que un veterinario definitivamente también está, tanto cuando escucha al cliente humano como cuando está con su cliente animal, el tema de los silencios también tiene diferentes, dice cosas diferentes. Así que la primera cuestión es que el silencio comunica. Y en general a todos nosotros como terapeutas, desde el lugar en el que estemos desde el cual trabajemos, creo que está bueno esta cuestión de saber que a todos nos ha pasado que el silencio nos incomoda, el silencio del otro nos incomoda, que a medida que vamos aprendiendo, que es parte del oficio, de nuestro oficio, saber que el silencio nos va a incomodar. Al principio, el silencio del otro, o si yo me quedo callada y entonces no puedo decir algo. A veces el silencio, justamente, y por eso les quería contar esto de cómo determinados tipos de silencio nos puedan significar una alerta, y ese alerta, eh, digamos, hacernos liberar cortisol. Liberamos más cortisol de la necesidad, nos ponemos ansiosos y como terapeutas empezamos a intervenir mucho para pedir un mínimo apoyo técnico, por las dudas que a mí se me esté escapando algo al respecto, a ver si puedo ver tu pantalla. Perdón, vuelvo a lo que estaba diciendo. Nos puede pasar que el silencio que se genere a nosotros nos haga aumentar la liberación de cortisol, porque ese silencio nos está funcionando como un estresor, entonces nos pongamos ansiosos y entonces intentemos llenar esos silencios con lo que sea, con tal de calmar nuestra ansiedad. En el medio de todo eso no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. O sea, nosotros estamos con nuestro cliente en las condiciones que fueran y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Pero sí sepamos que esto nos pasa, ¿no? Digamos, como, no sé, ahora sí que estoy funcionando en silencio visual, no sé, sí, no sé, no puedo ver las reacciones de las personas, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, en este momento yo estoy teniendo que poner en marcha otros recursos. Iba a dar esta masterclass de una determinada manera y ahora le estoy dando a ciegas. Tengo que conseguir que este silencio comunique. Yo tengo que conseguir que este silencio comunique sin que me aumente el cortisol, sin ponerme incómoda. ¿Cómo lo hago? Esta segunda parte me obligó a ponerme en terapeuta a la fuerza, gente. El silencio le da un espacio al otro. Acabo de conseguir que se me abra la pantalla. El silencio le da un espacio. Mi silencio le debería dar un espacio al otro. Es como cuando uno está con el caballo y si te corres un poquito para atrás, el caballo se corre un poquito para atrás y se arma como un espacio de territorio en donde el caballo entonces te está viendo un poco más cómodo, se siente un poco más cómodo, no se siente tan invadido, ni en una situación de apagarle su posibilidad de me voy porque me corro a mi espacio cómodo y seguro. Perfecto, acabo de darme cuenta de qué es lo que pasó con la pantalla. Lo deja pensar y vivenciar las emociones que aparecen. Si yo no estoy ahí hablando arriba y dándole ideas, le dejo
que funcione este silencio meditativo que pone al sapiens adelante, da vuelta a la conciencia y entonces se puede mirar. Le permite elaborar y anclar ideas, procesos y realidades. Básicamente le permite escuchar los sonidos del silencio, de su propio silencio. Y acá hay una doble situación, porque el terapeuta tiene que conocer sobre sus silencios y lo que le pasa a él con sus silencios. Es un proceso necesario para ser un mejor terapeuta. Un mejor terapeuta, un mejor terapeuta y un mejor referente empático. Porque también esa persona, cuando nosotros le damos el permiso del silencio, va a poder tomarlo, va a decir, ok, quien tengo enfrente es capaz de callarse. Si hay algo que pasa actualmente es que no hay mucho permiso para estar callado. Todo el mundo tiene que estar diciendo algo, todo el mundo tiene que estar opinando, todo el mundo tiene que tener la razón. La información es permanente. Nuestro estado de toxicidad mental es altísimo. Si no pausamos nuestro cerebro pestañeando, haciendo stops cada 2 minutos de un silencio que contraste y entonces nos permita la secreción de dopamina, no podemos extraer conclusiones. Y como no podemos extraer conclusiones, no podemos aprender. Entonces estamos en una sesión, digamos, en un espacio terapéutico del color que fuere, y si el facilitador no es capaz de sostener el silencio, el sano, el que está lleno de dopamina y naturaleza, la persona no va a extraer conclusiones porque no se lo estamos permitiendo. Y al no permitirle extraer conclusiones, una de las cosas complejas que empezamos a hacer es negarle a ese otro el lugar de persona. Resulta que nosotros, como terapeutas o facilitadores, siempre tenemos la verdad, y el otro, como no tiene tiempo de pensar, porque nosotros nos pusimos ansiosos y empezamos a llenar el silencio con palabras, se le ocurren cosas, quisiera contradecirnos, pero empieza a funcionar de un modo que capaz que acá me corro un cachitín del tema del silencio, pero tiene que ver con el silencio y nuestro lugar como facilitadores y terapeutas, que es que nosotros funcionamos por imitación. No importa cuán adultos seamos, funcionamos por imitación. Si el facilitador que tenemos adelante se va de boca todo el tiempo, voy a hablar en primera persona, si yo no consigo callarme porque algo de lo que está pasando tocó un lugar sensible mío que yo no termino de comprender, me angustio, aumento la producción de cortisol y mi ansiedad es la que empieza a hablar, la persona que viene a consultar empieza por imitación ponerse en el modo, vos sos un gurú, yo no sé nada, me callo. Lugar fulero para pisar si los hay. Como terapeuta, digo. Porque uno está ahí obligando al otro a ponerse en un lugar para equilibrar mi propio desequilibrio. Entonces, es algo para tener en cuenta, y mucho, porque es un modus operandi humano súper habitual, súper habitual. Cuando esa persona se siente descalificada para extraer conclusiones, por supuesto que no va a poder confrontar situaciones. Va a empezar a no poder asociar, porque va a empezar a suponer que en realidad, ¿para qué va a decirnos lo que está pensando si nosotros estamos como leyendo mentes? Es acá donde quizás el tema, vuelvo al inicio, ¿no? El silencio es una forma de comunicación.
el silencio nos puede informar de una cantidad enorme, enorme de cosas. Y es ahí donde, bueno, sumo un poco a mi trabajo con caballos, en donde, bueno, los caballos son animales silenciosos, que, a diferencia nuestra, que yo decía que aprendíamos por imitación, ellos aprenden por sincronización, no aprenden imitando, aprenden en función, son otras las variables que toman para aprender cuando están en su medio natural, en manada. Entonces, cuando trabajamos personas y caballos, una de las primeras cosas, a ver, si quedó hasta ahora claro la importancia de los silencios saludables en relación a las zonas del cerebro de aprendizaje que tocan el sonido y el silencio, podemos entender por qué trabajar con caballos que aprenden por sincronización y no por imitación resulta tan enriquecedor si nos formamos lo más que podemos en ambas áreas. O estamos muy bien acompañados, digamos, cuando la persona que esté de caballos, la persona que esté para personas. Porque se juntan dos idiomas, dos circuitos neurohormonales diferentes, pero que pueden, que digamos, por un lado, aparentemente funcionarían en paralelos, pero en los lugares en donde conseguimos tocarlos, esos silencios nos pueden llegar a dar una información que realmente es valiosísima. Y a veces son como grandes atajos. A veces se llega a lugares de la persona llega a lugares de sí misma, que de otra manera no hubiera llegado o nunca o ni en años. Porque las señales silenciosas de los caballos, digamos que uno puede, si se tomó, hay que tomarse, ¿no? O sea, hay que tomarse el trabajo de aprender, de saber cuáles son, de aprender a registrarlas lo más que se pueda, de aprenderlo, pero no desde al principio va a ser desde el esfuerzo, como toda cosa que uno empieza a aprender desde un inicio. Pero después es como cuando uno maneja. Yo no pienso, o sea, si uno manejara un auto con cambios, no pienso el cambio que voy a poner. Yo sencillamente lo pongo porque ya está, yo soy parte del sistema del auto. Y acá hago un paréntesis, no sé si, a ver, Ale, llevamos 50 minutos. Vos andame diciendo, o decime... Dale, nada, tranquila, no te Ok, preocupes. dale. A ver, la otra parte que yo quería sumar a estos en relación a los silencios desde otro punto de vista, yo más que nada trabajo con lo sistémico, ¿no? Bueno, acá yo estaba hablando del terapeuta, medio que lo mezclé en el momento que tenía silenciada la pantalla. Pero está bien, déjalo ahí que es como el final. Yo pongo que el terapeuta debe tratar de conocer cómo se vincula él mismo con sus silencios para reconocer los momentos de silencio y necesidad de su cliente. A ver, un segundito. Que hay una parte. Ahí está. Esto suele ser el resultado del oficio sumado a la formación y a la reflexión. Es normal la incomodidad y la tendencia a llenar con palabras los silencios que aparecen hasta que comprendemos la enorme información que transportan y empezamos a observar esas señales silenciosas. Y acá es donde yo digo, y acá podríamos empezar a hablar de cuánto nos ayudan en este proceso los caballos. ¿Por qué? Porque desde lo fenomenológico sistémico, el caballo y la persona arman un sistema, arman una burbuja. Dentro de esa burbuja energética, energética digo, están interactuando permanentemente energías, lo que el caballo está sintiendo de la persona y del entorno, ¿no? Y todo lo que esa persona empieza a sentir cuando empieza a trabajar con el caballo. Si nosotros nos afilamos en leer las señales silenciosas del caballo, el caballo nos va a empezar a contar tantas cosas al respecto de esa persona, que esa persona o no sabe, o no nos lo quiere decir, o en realidad
en el medio de tanta emoción puesta en movimiento, en tanta energía puesta en movimiento, a veces es difícil saber por dónde empezar. Entonces, si nosotros nos formamos en poder leer estas señales silenciosas de los caballos, podemos tener una información valiosísima sin usar palabras. De nuestro oficio y de cuánto estemos formados y de cuánta cancha vayamos teniendo en relación a esto, va a depender no arruinar ese momento de silencio poniendo palabras, porque nos angustia. Por eso es tan importante que nosotros lo reconozcamos. Y volviendo a esto que yo decía de la burbuja sistémica, en donde empieza a haber una ida y vuelta permanente entre la persona y el caballo, como fuera, el grupo de personas y los caballos, la persona y varios caballos, digamos, dependiendo de lo que se esté trabajando, creo que el tema del silencio es apasionante, justamente porque estamos en una era increíblemente ruidosa, en donde el ruido actúa como una droga. Como una droga, ¿por qué? Porque no podemos dejar de consumirla. ¿Por qué no podemos dejar de consumir ruido? Porque si dejáramos de consumir ruido, corremos el riesgo de entrar en esta zona de silencio meditativo en donde se genera dopamina y se produce este momento neurológico específico que hace que pueda girar nuestra conciencia, ponerse adelante y cuestionar. Cuando se trabaja con caballos y personas, esto se genera solo, porque el caballo tiene determinadas características que hace que la persona se cuestione lo que se han cuestionado creo que todos los filósofos a lo largo del tiempo, que es cuán chiquititos que somos nosotros en relación a la naturaleza. Un caballo nos pone en esta situación de, no importa cuánta familiaridad tengamos con el animal, digamos con los caballos en general, el caballo tiene un porte y una estructura muscular, osteomuscular muy importante. Si además le sumamos todo el tema de la coherencia cardíaca, que hubo acá una masterclass hermosa al respecto de eso, hace que nosotros como seres humanos ingresemos a un sistema, esta burbuja, a un sistema fenomenológico en donde de repente nos volvemos a ser conscientes de cuánto nos perdemos cuando nos perdemos de nuestra animalidad, de nuestras posibilidades de aprender también a través de la sincronización. Porque el ser humano también tiene esta posibilidad, no solamente tiene esta cosa de poder girar su conciencia y mirarse a sí mismo, sino que también podría aprender cosas, de hecho las aprende a través de la sincronicidad. Tantos universos se abren cuando el silencio meditativo aparece. Aparece porque junto con el silencio meditativo aparece el sapiens sapiens girando por el tiempo que dure, aun cuando estemos hablando, porque es esto que yo les comentaba. El silencio meditativo permite que yo esté trabajando con mi caballo y a la vez esté en silencio meditativo. Más cancha tengo y ni siquiera necesito cerrar los ojos para irme a ese lugar, es un camino neuronal también, digamos, es una vía neurocognitiva particular. Cuando nosotros como terapeutas estamos trabajando lo saco de trabajar con una persona sola y lo llevo a trabajar con un grupo. Cuando lo llevo a trabajar con un grupo, que quizás para uno como facilitador, dependiendo cuál fuera, cómo se dan las cosas en el grupo, puede ser más fácil o menos fácil. Todo depende obviamente de cada uno de nosotros. El silencio es todavía más complejo. Porque cuando hay una sola persona trabajando, bueno, uno maneja el silencio de otra manera. Pero cuando son muchos, y no sé qué pasará en otros lugares, pero acá en Argentina que todos son opinólogos y saben de todo el mundo le quiere dar consejos al otro, al que está trabajando. O cuando es un equipo y hay que manejar
los silencios del equipo para dar espacio al silencio meditativo de cada uno, para que cada uno sea consciente de ese estar presente en ese momento, en esa burbuja fenomenológica sistémica, en donde, bueno, quien se dedique a lo sistémico sabe que van a haber un montón de cosas que van, digamos, sabe qué cosas mirar en relación a lo fenomenológico sistémico, pero bueno, hay tantísimas otras vertientes de lectura de situaciones. No importa, a esas vertientes, a las que tengan que ver con coaching, PNL, Gestalt, lo que quieran, lo que sea, porque hay, por suerte, cada vez más formas de acercarse a lo mismo y entonces mayores maneras de enriquecer. Cuando hay un grupo, ¿qué pasa con el silencio? ¿Qué pasa con mi silencio como facilitadora? Mi silencio es todavía más importante, mi silencio meditativo es todavía más importante, porque tengo que conseguir subir un poco, o sea, estar un poquito arriba del grupo, para poder captar lo que el grupo está diciendo cuando cree que no dice nada y cuando cree que lo único que se escucha es un gran ruido. Tengo que poder captar lo que está acá arriba, en ese silencio fenomenológico, aun cuando el grupo esté callado, por las razones que fuera que está callado, porque parece que está desatento y que no le importa nada de lo que está pasando. Digo, por ejemplo, cuando se trabaja con adictos, con adolescentes adictos que quizás están todos muy enojados y entonces están esos silencios de no te voy a dar el gusto de hacerte algo fácil, por ejemplo. ¿Cómo hacer con la lectura lineal? Y bueno, a veces el silencio por arriba nos empieza a dar herramientas, nos empieza a dar información, que es la que nos permite empatizar, es ese silencio empático del cual yo les hablaba, empatizar y que no haya tiranteses, que sea un silencio amable, un silencio que abraza, un silencio que permite, un silencio que dale, quédate callado el tiempo que haga falta porque no nos corre nadie. Y generalmente cuando nosotros como terapeutas conseguimos manejar, o sea, llevarnos bien con nuestros propios silencios, no nos molestan los silencios ajenos y empáticamente sabemos cuándo intervenir. Y empáticamente empezamos a saber cuándo no estamos haciendo ruido, sino que estamos acompañando. Cuándo no estamos permitiendo que nuestra ansiedad rompa, moleste un proceso, sino que estamos acompañando. Porque la idea es que la idea de esta cosa del equilibrio de los silencios tiene que ver con que tiene que haber un equilibrio entre mi silencio como terapeuta o facilitadora y el silencio de la persona o de las personas que tengamos adelante. Y eso requiere oficio. Y además de oficio, requiere tenerlo presente. Cuando Alejandro me invitó a hablar de esto, yo medio que le contesté así, dije sí, porque bueno, sé que sí, sé de esto, me encanta este tema. Lo que es mindfulness me gusta muchísimo y me he formado mucho porque lo uso para mí, ¿no? Básicamente es un lugar hermoso para estar. Pero me pareció muy, muy interesante porque si hay algo que requiere una enorme honestidad de nuestra parte como terapeutas y facilitadores, es cómo nos llevamos con nuestros silencios. Ah, mira, no, es esto. Se está golpeando con mi aro. Gracias. Lo voy a correr. Cualquier cosa, avísame. Ok. Entonces, yo lo que decía era, cuando estaba hablando de esta cosa del equilibrio entre los silencios, la idea era hablar del equilibrio entre estos dos silencios. El silencio del terapeuta, el silencio de la persona, y acá entra la obvia, y digo obvia para todos nosotros, ¿no? Que es el silencio de los caballos. Porque el silencio de los caballos, correctamente leído, es una ópera. Porque además de todo, por esta cuestión de sincronicidad, ellos en general danzan.
en general danzan. Ni les cuento a nivel de los silencios. Danzan. Entonces, acá aparece lo que yo empecé a hablar al principio de este músico y médico Berardi, cuando el tipo dijo, la música está, él y Mozart, dijeron, la música está hecho más de los silencios que de los momentos de sonido. Nosotros, como terapeutas y facilitadores, deberíamos tener increíblemente presente esto. Deberíamos leer mucho, formarnos mucho en esto, porque esto le da a nuestro trabajo otra calidad. Obviamente que la formación es básica. No estoy diciendo una obviedad, ya lo sé. Pero déjenmela repetirla porque creo que esta parte no abunda. No sobra, perdón, no sobra la formación y no sobra tener conciencia de lo que nosotros somos capaces o no somos capaces de manejar. Y cuando nos avivamos de que algo no lo estamos manejando, tenemos que ir a ver, porque es nuestra responsabilidad como terapeutas, cómo hacemos para aprender a manejarlo. Y todas aquellas cosas sobre las que nosotros desconocemos son cosas sobre las que no vamos a informarnos. Y entonces vamos a seguir metidos en una nube de ruidos creyendo que estamos haciendo silencio. En una época en donde el ruido es droga. Y como toda droga, digamos, la base de la adicción, vieron que la palabra adicción significa adicción, o sea, sin palabra. El adicto es aquel que no puede poner en palabras lo que le pasa, no tiene palabras para las emociones. Entonces, en esta etapa de tanto ruido, en donde esto es una expresión argentina, garpa, vende, el ruido es algo que, el ruido está, querramos o no querramos nosotros, en esta etapa de tantísimo ruido tóxico, tengan claro que los momentos de silencio van a estresar a las personas. En un estudio que se hizo cuando había más silencio, el 67% de las personas prefirieron pasarse electricidad antes que bancarse el silencio absoluto. Eso es abstinencia al ruido. Y nuestro trabajo con caballos todo el tiempo está proponiendo silencio. Si el terapeuta o facilitador no se entrena en el silencio, se está perdiendo de darle a esa persona, a ese cliente, a ese grupo de clientes, calidad en lo que está ofreciendo. Calidad y seriedad. Porque esto, lo digo, o sea, me hago cargo de esto que estoy diciendo. Yo creo que cualquier terapeuta, médico, psicólogo, coaching, facilitador, o sea, de todo, digamos, de todo lo que se les ocurra, en donde por supuesto incluyo a los médicos veterinarios, yo tengo amigos veterinarios que son geniales oidores del silencio y me han enseñado mucho. Están cayendo en un lugar complejo y peligroso, porque no están siendo responsables con algo que deberían. Cualquier persona que trabaje con personas tiene que tener manejo de su propio silencio, tiene que saber cómo se lleva con su propio silencio, porque si no siempre está en deuda con las personas que vinieron a buscar lo que fuere que el espacio esté ofreciendo. Si en eso además, o sea, a todo eso además le sumamos a los caballos, digamos que danzan en silencio, podemos ofrecer muchísimo, pero podemos ofrecer muchísimo con pautas como estas que yo le estoy diciendo. Cuando trabajamos con caballos, estamos trabajando con los silencios del caballo, de la persona, del terapeuta. No estamos haciendo una cosa en el aire, estamos trabajando con algo sobre lo cual las neurociencias se están destripando para terminar de sacarle la vuelta, porque se sabe
que uno de los caminos más directos a poder bajar el cortisol y con eso el estrés metabólico que genera todo lo que yo anteriormente dije, es el mejor manejo de los silencios. Es cómo hacemos para dejar de ser adictos al ruido. Y quienes trabajamos con caballos quizás tengamos, y si además podemos hacerlo en entornos naturales, lo más naturales posibles, tenemos oro en las manos para poder brindar. No es que estamos brindando algo, un día de campo. Podemos estar brindando momentos de vivencias sistémicas que esa persona se las lleve para su afuera y a las que pueda recurrir cuando se dé cuenta de que el ruido la está intoxicando a niveles, digamos, cuando sienta que lastima ese ruido. Ese ruido del color que quieran, ¿eh? O sea, el ruido no es solamente las bocinas de los autos, sino el ruido de la cabeza cuando la cabeza no para, el ruido del que tengo al lado cuando no para de hablarme, no poder decir, mira, la verdad que ahora no te quiero escuchar, te escucho después y sintetizámelo en 10 frases, no en 500. Este tipo de cosas. No es un paseo de campo, no es un día entre caballos. Son un montón, podemos brindarles con estas palabras que yo les estoy diciendo, un montón de recursos nuevos que esa persona, por supuesto, los tiene en ella, pero no lo sabía. Porque si le damos el tiempo necesario al silencio de la persona y al nuestro, el sapiens sapiens empieza a reflexionar y empieza a sacar conclusiones y empieza a armar contextos diferentes, empieza y sale de la adicción. No sé, Ale, si te parece, vos contame. Hasta acá, más o menos. Mira, te cuento que realmente es espectacular todo lo que escuchamos en silencio. Y bueno, antes de dar inicio a las preguntas, me gustaría que nos cuentes un poco dónde estás ubicada, cómo se llama el lugar que tienes, cuáles son los servicios que prestas, y arrancaríamos ya con la parte de preguntas. ¿Cómo no? Bueno, yo trabajo en un lugar que se llama Lucero de la Cañada, que está cerca de Capilla del Señor, que es Partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El lugar, junto con mi socia, que es la dueña del lugar, Silvia de Alessandro, ella es coach ontológico, es jinete, es una gran conocida, bueno, nada, anduvo entre caballos siempre. Es la que lee las señales silenciosas cuando a mí se me pasa alguna, a ella no se le pasan. Nosotros trabajamos, bueno, ella tiene una parte que tiene que ver con el pensionado y que tiene que ver con lo que es la equitación en general, equitación en monta natural, y ella estimula todo lo que tiene que ver mucho con lo que es monta natural, y una cuestión de estar, de transitar, de hacer como todo un tránsito con los caballos, que no sea solamente llegar, que ya esté todo dispuesto para salir a una cabalgata, o sea, llego, me subo, lo uso, vuelvo y que otro lo vuelva a caballo de nuevo, le saque todo eso que los humanos le ponemos. O sea, el lugar tiene toda una filosofía en relación a, bueno, ser parte, o sea, que haya como un sistema, hablando de esto, de lo fenomenológico sistémico, haya un sistema en donde podamos ser parte y conocer al caballo y empezar a entender el idioma que usa, no solamente por una cuestión de protección, sino por una cuestión de sumar para nosotros recursos, porque los caballos nos permiten conocer muchas cosas sobre nosotros. Esto desde lo ecuestre quizás. Y después está todo lo que tiene que ver en donde yo entro, que bueno, es el trabajo de trabajar educación emocional con personas y caballos, individual, grupal, equipos de trabajo, empresas y este tipo, o sea, todo lo que sea de individual para cantidad de gente, digamos.
Ahí yo trabajo junto con ella. En lo individual a veces no, dependiendo, pero en general sí, porque sí, la verdad que la pasamos muy bien. No sé si me queda algo más. Bueno, yo soy médica psiquiatra, eso no sé si lo dije. Salí hice mi residencia en el Hospital Italiano y después de eso trabajo mucho en privado, la mayor parte, o sea, yo solo trabajo en privado. Soy docente de la mayoría de las residencias de Capital Federal, en la parte de emergencias psiquiátricas. Y bueno, y la verdad es que me fui formando en muchísimo, caminé por muchas formaciones y la que más me identifica es la sistémica, así que desde hace más o menos 6 años que estoy haciendo constelaciones, tímidamente, porque no es lo que más no es en lo que más yo trabajo, sí con caballos, pero no con personas, no hago constelaciones con personas. Pero sí con caballos porque, bueno, es como me resultan más genuinas. Esto suena tremendo y me han dicho de todo por esto, pero a mí me resultan más genuinas. Así que, así que, bueno, más o menos esta soy yo. Ok, genial. Vamos a darle entonces la palabra a Ana Cobra, que adelante, Ana. Hola María, un gusto como Hola, siempre. ¿cómo te va? Un Eh, gustazo. Bien. Y yo quería hacerte una pregunta sobre justamente las constelaciones y las reacciones de los caballos. O sea, yo tengo bastante en cuenta las reacciones en las constelaciones de los caballos entre sí. Yo hago constelaciones. Y cuando, por ejemplo, un mordisco es agresión, cuando un mordisco es juego, cuando, o sea, entre la interacción entre ellos. Pero me ha pasado varias veces algo que yo lo deduje, pero quiero comentártelo a ver si estás de acuerdo o no, que muchas veces antes de empezar la persona a hablar sobre lo que quiere constelar, se acerca a un caballo cualquiera de la manada y empieza a interactuar con esa persona. Y la mordisquea, y viste, el otro día le tiraba una de un pañuelo, viste, y está como, yo siento eso como queriendo sacar algo. Y yo lo interpreté en su momento como algo que la persona tiene consigo misma, que tiene que expresar por ahí antes de la constelación. Y me ha pasado que hago esa pregunta, ¿hay algo que tengas que sacar? ¿Hay algo que tengas que decir? ¿Hay algo? Y la persona sale con algo y el caballo automáticamente se retira. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar sobre la constelación en sí. Eso es mi experiencia, no sabría cómo traducirlo, a ver si eso tiene lógica o no, pero hablo desde lo que pasa con los caballos. Es como si después que pasó, automáticamente se ponen en otro sistema. ¿Puede ser? Sí. A ver, yo estaba pensando, porque no puedo evitar pensar dentro de lo sistémico, ¿viste? Entonces, yo creo que todos los terapeutas, de alguna manera, por eso digo que es tan importante la formación, porque la formación te permite después armar tu propio cuaderno de cómo haces las cosas. Entonces, yo creo que seguramente vos venís registrando determinadas cosas de los caballos. Entonces, uno sabe cuando el caballo está siendo de caballo y cuando el caballo deja de hacer de caballo. A mí, en ese momento, cuando el caballo deja de hacer de caballo, creo que ahí es donde se pone en marcha esta cosa del campo morfogénico sistémico. El caballo conecta, sincroniza con la persona y quizás le saca el pañuelo. Y ahí se armó otra sincronización con vos, en donde vos, a esa situación, no deja de ser una sugerencia cuando vos seguramente decís, ¿qué cosa te sacó el pañuelo? ¿Hay algo que haya que salir, tenga que salir antes de que se dé la constelación realmente? Y la persona vos lo que estás haciendo es invitar a una especie de silencio de este que yo hablaba, ¿no? De este silencio meditativo, del silencio consciente, de estar presente.
de bajar la ansiedad, porque en vez de irme allá a ver qué pasará cuando los caballos empiecen a moverse, se moverán o no se moverán, vos le haces como una pequeña invitación de, mírate. Ujú. Y son como, o sea, burbujas adentro de las burbujas, porque ponerle que la Claro. gran burbuja sea la constelación grandota de los caballos, y vos armaste una burbujita chiquita con tus recursos, porque vos conocés a tus caballos y sabés cuándo están haciendo de caballos y cuando eso fue otra cosa. Claro. Y en tanto vos no le estés obligando a una contestación como dirigida, vos lo único que hiciste fue una invitación, che, como una reflexión. Hiciste Claro. esto, como una reflexión. Che, ¿qué será? Me parece que es una burbuja dentro de otra Sí, burbuja. sí, va desde ahí. Y a ver, a mí me facilita de repente, pues yo de repente me parece que por ahí estoy siendo como muy estricta cuando digo eso significa esto, o sea, pero de alguna manera en lo metodológico, a mí esta cosa me facilita el hacer una pregunta que tiene que ver justamente con lo que vos decís. ¿Hay algo que esté en este momento, que tenga que salir por ahí en este momento? Porque yo lo que siento es que justamente el caballo está como interactuando demasiado con la persona, cosa que no es habitual. O sea, no está haciendo de caballo. Entonces, Bueno, metodológicamente me facilita eso. creo que eso es como un punto de método, exactamente. Claro, Eso y lo que vos conocés de tus caballos. claro. O Claro. sea, Buenísimo. no es algo en el aire, no es una cosa en el aire, no, es una manera, es un patrón fenomenológico, metodológico tuyo, porque conoces a tus caballos y porque además, por supuesto, empieza, obviamente, digamos, están tus propias percepciones. Lo más importante es no poner una intencionalidad, sencillamente que sea una invitación. Si la persona toma la invitación, claramente eso que tenía que decir estaba a punto de salir. Está ahí, tal cual. Buenísimo, gracias. No, a vos por Curso la de pregunta. pronto, por favor. Curso pronto, por favor. Sí, sí, en eso estoy, en eso estoy. Gracias. Dale, gracias. Ok, ¿alguien más que quiera abrir su micrófono para algún comentario, alguna pregunta? A ver, yo estoy leyendo el chat, por eso me quedé callada. Sí, Alejandra Montenegro, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Considero que hay que conocer a los caballos para poder leerlos e interpretarlos. Sí, estoy absolutamente, yo creo que... Hola, perdón, escribí porque hay veces que cuando activo o la cámara o el audio se me corta el Zoom, entonces por eso trato de tener así, pero ok, bueno, sí, mejor si puedo hablar, sí. te escucho perfecto. Sí. No, Sí, es una consideración personal, por lo que uno ha experimentado y vivido, incluso como, en mi caso como profesora, y cuando hacemos los días de campo y tratamos de hacer que los chicos, o los grandes también, interrelacionen mucho con los animales, nos damos cuenta, por ejemplo, en una pista cuando el caballo no quiere saltar o se niega, no, la persona que está arriba está con miedo, o sea, hay que esa misma forma de conocer al caballo en una pista, de repente fuera de la pista, cuando tenemos que hacer este tipo de terapias, está bueno saber, conocerlos a los animales con los que estamos tratando. Sí, estoy de acuerdo con vos absolutamente. Indudablemente, siempre primero es mucho más seguro, especialmente para los caballos, Sí. porque la verdad es que cuanto más conozcamos nosotros sobre ellos, menos posibilidades de meter la pata, nosotros, que somos los reyes de meter la pata. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado de trabajar con caballos que no conozco. De trabajar con caballos que no conozco, lo que podría decir, que ponerle es más difícil, ¿no? Nosotras trabajamos con manadas grandes.
en general, digamos, el máximo que en general ponemos, a veces son manadas de 20 caballos, dependiendo cómo venga el asunto. Trabajar con una manada de 20 caballos que yo no conozco, es más difícil. Claro, a eso apuntaba, que, perdón, justamente a Sí. eso iba a mi próxima pregunta. ¿Cómo haces cuando tenés que trabajar con mayor cantidad de animales, de caballos, y que no tenés el conocimiento de ellos, que de repente tenemos, por ejemplo, nosotros que trabajamos con ellos normalmente? ¿Cómo haces en ese caso? Mira, yo tengo, hablando de, sumándome a lo que decía Ana, todos tenemos como, que entiendo yo, algún tipo de patrón como de inicio, ¿no? Yo, en general, cuando voy a trabajar con caballos que no conozco, yo siempre trato, por otro lado, de trabajar en lo que es constelación desde lejos. Pero la verdad es que muchísimas veces no hago constelaciones, muchísimas veces hago algún otro tipo de intervenciones. Que yo la vez pasada decía, bueno, se da a llamar coaching con trabajos o terapias asistidas con caballos, o sea, como en donde vos quieras ponerlo. Yo empiezo yo a ingresar a la zona, me tomo el tiempo de estar un rato antes e ingreso yo a la zona de los caballos y veo cómo estoy yo con ellos. O sea, primero Claro, mido mi claro, silencio. exacto. Cuando me di cómo estoy yo con mi silencio, entonces empieza a entrar la gente que yo considero que puede entrar. Estoy, yo, Silvia, yo, el burro delante, Silvia es como que cuando estamos por alguna razón con una caballada que no conocemos, ella está mucho más atenta que yo, porque yo ahí sí que no puedo estar en los dos lados a la vez. Claro. Porque es como que necesito descansar en la mirada de ella. Y bueno, yo lo dije la otra vez, si me dice, nos vamos ya, nos fuimos ya, porque en una caballada de 20 se puede armar unos lindos despelotes. Claro, exacto. Cuando las energías que se están moviendo son muy fuertes. Creo definitivamente que, o sea, yo tengo bastante, digamos, he andado toda mi vida entre caballos, tengo una lectura que me deja estar tranquila, me permite estar tranquila, pero si me das a elegir, yo siempre elijo estar con ella, porque entonces estoy más tranquila haciendo lo que más sé, que es esto, la parte de Claro, humanos. claro. O sea, creo que alguien que sepa de caballos o conocer a los caballos con los que uno trabaja es básico por decir algo, no sé. Es como que me resulta impensable que una persona que no tiene o mucho conocimiento de caballos, en el caso de que vaya a trabajar con caballos que no son propios, o que vaya con alguien que sepa mucho de caballos, me parece que es un riesgo para el cliente. Claro. Algo Eso está así. bueno. Está buenísimo aclarar eso, porque he Sí, escuchado sí. muchas cosas y hay veces que escucho cosas que por ahí como que me dan un poco de miedito, ¿viste? Como que se largan mucho, a veces a lo mejor sin el conocimiento necesario y es como, wow, estás trabajando o acercándote a un animal que a lo mejor no lo conoces bien, entonces está bueno eso de conocer previamente a la manada con la que vas a trabajar, creo que eso es importante. Aunque sea un rato, ir, estar y ver cómo se maneja cada animal, me parece que eso es Sí. importante. Bueno, a mí me ha pasado relativamente antes de que todo esto digamos, entráramos en pausa. Sí. Creo que fue para noviembre, una cosa por el estilo. Tuve la oportunidad de trabajar con una manada grande en la Prida y cuando yo me acerqué a la manada dije, no, muchachos, ¿sabés qué? Vamos a recortar de esto, nos quedamos con 5. Claro. Porque después me enteré por qué venía la historia, pero había una historia y yo dije, yo acá no puedo ingresar gente por el riesgo para esa gente. Claro. Si me das a elegir, yo siempre prefiero trabajar en Lucero porque conozco todo, claramente me resulta mucho más Claro. cómodo, pero me han invitado, siempre, la verdad que es súper enriquecedor las invitaciones a otro lugar con otras manadas, pero bueno, también te puede pasar esto, o sea, yo tuve que rearmar todo, porque de tener 30 y pico de caballos para trabajar, finalmente trabajamos con 10. Y era un Claro. grupo de gente grande. Y bueno, sí, tuve que acomodar todo. Va Pero relacionado la cantidad de caballos con la cantidad de gente que
Bueno, esto es una postura, esto es algo, hablando de los libritos propios, desde que yo trabajo en esto, porque yo, digamos, sumé caballos, hará cuestión de 7 años más o menos, a los 20, más de 25 que tengo como médica psiquiatra. Yo creo que a más caballos, mayor posibilidad de ver sistemas en acción. Entonces, yo en general me Pensé que era al revés, mira. Pensé que era al revés. ¿No? Y bueno, por lo menos con mi manera de trabajar. Sí, sí. Para mí, a más caballos, más posibilidades. Y también, está, digamos, hay como un montón de recursos en donde vos podés ir como algo así como recortando el sistema en donde vos lo querés mirar, entonces recortás cantidad de caballos para poder mirar alguna cosa puntual. A mí me gusta tener 3 caballos por cada, ponele. No digo que ingrese toda la gente junta, pero Sí. si me das a elegir, para mí 3 caballos y una persona me dice mucho más que un caballo y una persona. Si hay mucha gente, el grupo de gente lo elegís vos, o sea, o decís, este grupo lo formás vos al grupo con el que vas a trabajar primero, después, o eso es al azar. Mirá, depende. Si es una empresa, en general hay cosas que, digamos, ya vienen como prearmadas, pero vienen prearmadas por cómo funciona esa empresa. Entonces no me la voy a poner a romper ahí porque es como, Sí. se me ponen o me pegan o se ponen a llorar todos juntos. Si es un grupo, nosotras tenemos fechas para grupos aleatorios con una cantidad de gente que nunca, en general yo prefiero trabajar con no más de 12 personas. Hasta ahí yo me siento cómoda y me es más fácil, fluyo más fácil. Ahí en general voy viendo y la verdad es que decido yo. Decido yo porque... decido yo porque trato de que las cosas, porque estoy cuidando al cliente, por eso decido yo, porque a veces en los grupos en donde llega cualquier persona, porque son grupos abiertos, justamente yo no sé quién está llegando, y como no sé quién está llegando, a medida que va transcurriendo el taller, voy decidiendo para cuidar al cliente, y muchísimas veces para cuidar al caballo, ¿no? Sí, bien. Muchísimas. Sí, me imagino. Muchas gracias. No, por favor, a vos por tu pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, ¿alguien más que quiera participar con algún comentario, alguna pregunta? Yo lo he apuntado, buenas tardes, lo primero es disculpas, pero ando loca con los horarios por no haber atendido a toda la charla. Buenas tardes, doctora con amor. Hola, ¿cómo estás, Lula? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los demás. Mira, este último, no sé, 5 o 10 minutos que he escuchado, me gustaría hacerte una pregunta y es cómo integras, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero me gustaría saber cómo integras el concepto de fluidez en este sentido, la integración holística de lo que es la fluidez. Me explico. A veces nos hacemos un poco, o a mí me ha pasado, ¿no? Lo de, solo tengo 5 caballos y resulta que viene un grupo de 10 o solo tengo 4, en lo que es la estrategia más de la intendencia, ¿no? Y sin darme cuenta, de repente ha fluido, incluso he llegado a decir, menos mal que solo teníamos 5 caballos, sino 10, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, coincido y me pasó. No sé si pregunto bien. A ver si yo empiezo a contestarte y vos decime, a ver si interpreté bien. Yo no creo, es una elección, viste que hay lugares en donde uno se siente más como terapeuta. Hay hasta, a ver, vos Lula sos psicóloga, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, hay pacientes con los que uno se siente más cómodo que con otros. ¿En eso estamos de acuerdo? Totalmente. Bueno, yo me siento más cómoda quizás trabajando con una disponibilidad de caballos más grande, que no quiere decir que sea lo correcto, es donde yo me siento más cómoda. Punto. Vale. Marcela, venía un poco por el tema de especialmente cuando te invitan y no conoces a la manada, ¿no? Yo me he encontrado, como tú, de todo.
de todo, Sí, pero de todo. de pensar hacer en Mallorca una sesión con unas yeguas maravillosas que nos habían contado, qué tal, desde el concepto del el propietario de las yeguas, y cuando llegué allí dije, aquí no entra nadie, porque ya se pusieron en riesgo incluso los pobres fotógrafos, quiero decir, y al final hicimos una sesión con ponis. Quiero decir, Sí, cosas sí. contradictorias que no tienen sentido. Lo decía más en ese sentido y en el sentido un poco de que si realmente confiamos en los caballos, llega un momento en el que todo fluye. Quiero decir, son Ah, ellos. ¿Me entendiste ahora? ahí te entendí. Yo creo que pregunté mal. Entonces, No, no. fluyen en ese sentido, ¿no? De decir, vale, llega un momento en el que, y estoy de acuerdo contigo, hay sitios donde una se encuentra más cómoda y es lógico, quiero decir, yo no voy a trabajar con diván si no me encuentro a gusto con el diván, voy a poner cara a cara, que me gusta mucho más, y no voy a poner una mesa de por medio porque eso me incomoda. Vale, esto es una cuestión. Y otra es, cuando hablamos de trabajar con los caballos, ellos mismos estructuran también un poco la sesión. No sé si ahora acabo de explicar. Sí, y estoy absolutamente de acuerdo. Por eso, yo hablaba del equilibrio, ¿viste? Bueno, antes estaba hablando del equilibrio de los silencios. Perdón, No, perdón. no, 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 es que viene a cuento. Es como me hiciste como una síntesis, porque el silencio del terapeuta, el silencio del cliente y el silencio de los caballos, si se ponen sincrónicos, arman una fluidez, Vale. creo. Y personalmente yo me apoyo mucho en esa fluidez. Me parece que también es como parte del oficio, ¿viste? Uno agarra determinadas cosas y cuando la fluidez está puesta en marcha, obviamente que los recursos empiezan a salir por todos lados. Está en uno donde recorte y qué recursos agarra, pero yo no creo que sea mejor 20 caballos que 5. De hecho, también me pasó esta vez que puntualmente les estaba contando, fue una cosa así, había mucha más gente que caballos disponibles, porque el resto de la manada no era segura. Y todo se recortó, y la gente, o sea, todo se modificó y salió fantástico al final, que no quiere decir que no transpiré, Dios mío, de una manera impresionante, pero en un principio porque, digamos, las personas van con expectativas, iban con una expectativa, entonces hubo que hacer un trabajito de bajar la expectativa, de que comprendieran el porqué, y después pero fluyó porque quizás era justo lo que tenía que pasar ese día. O sea, si me pongo muy en constelación, si abro mucho el juego, si abro mucho el sistema, quizás fue lo mejor que pudo pasar ese día. Porque lo que yo sí sé es que como soy muy, no quiero usar la palabra obsesiva, pero digamos como muy puntillosa en esas cosas, yo cuido a las personas, pero cuido a los caballos. Y si a esa manada en esas condiciones yo la sometía a esa cantidad de gente, finalmente no iba a estar cuidando a los que necesitan definitivamente ser cuidados, porque porque pueden ser usados para cualquier cosa. Perfecto, perfecto. ¿Te contesté? Sí, sí, es cuestión, es que a mí es un tema que me genera a veces incluso dudas, ¿no? Todavía, incluso dentro de mi propia manada o mi propio grupo, que tenemos 8, hay veces que digo, no, 2 fuera, tal, y hay veces que digo, a ver, si van a ser ellos también un poco los que, el que no quiere se queda fuera. Quiero decir, aunque haya 8 caballos, a lo mejor trabajan solo 4. Sí, sí. No he trabajado nunca con ese volumen, como mucho he trabajado con 13, no con 20, que eso debe ser la retorta. Pero como que ellos también tienen su propia dinámica cuando empezamos a intervenir los humanos, y a veces mi sensación ha sido nos ponen orden, ¿no? Ellos a nosotros. Sí, básicamente nos ponen, mi sensación personal es que a mí me ponen en el sitio de ser humano pasible de ser revoleado por una patada en cualquier momento. Esta cosa de no tengo el poder. Ya. O sea, ¿sí? Humildad. Eso, humildad, Vale, exactamente. vale. La palabra es esa.
Perfecto. Yo quería hacer la aportación un poco por el tema, sobre todo de cuando empezamos, o la gente que a mí, supongo que a vosotros también, os escribe y te dices que yo solo tengo 3, entonces ¿qué hago? Pero siempre, con independencia de todo, siempre hay algo que sale, porque mi sensación es que de lo que pasa en pista recogemos, yo qué sé, una tercera parte de todo lo que pasa. Y siento, como tú dices, Mariana, que el trabajo que nosotros hacemos es de todo lo que pasa por experiencia profesional, por observación. Elegimos esto sí, lo voy a coger, esto no. O no, hay cosas que ni siquiera vemos, es decir, y están pasando, y, no, y las vemos, es que ni las vemos. Entonces, no agobiarnos por el tema de sacar todo lo que se pueda de una sesión, que sea perfecto, que... Bueno, yo estoy ahí contigo, que estés cómodo, que ellos estén cómodos, que el cliente esté cómodo y dejar que fluya y a ver qué pasa, ¿no? Sí, e incluso está esta cosa de quizás, hablando de los silencios, dejarle lugar a ese silencio reflexivo, porque si uno pone todos los recursos todos juntos, hacemos ruido. Totalmente de acuerdo. Prometo ver lo anterior y disculpas otra vez. Pero Mil por gracias, favor, Mariana. a vos, un gusto. Ok, adelante, Ana. Sí, yo quería un pequeño aporte con esto de las manadas grandes y los caballos. Yo he escuchado y lo he hecho y lo he puesto en práctica también, el tema de tener un espacio abierto en donde los caballos puedan decidir si van a participar o no. O sea, que tengan el espacio suficiente como para poder retirarse, ya sea una constelación o ya sea una interacción de otro tipo. No sé si lo trabajaste eso alguna vez Sí, yo trabajo así. Claro. Yo Y trabajo ahí es así. como que se definiría un poco también Yo el lo que tema hago ese es, de... ¿viste? Con hilos. Sí, Voy armando como espacios diferentes, grandes, como para que si quieren venirse varios, se vengan. Pero es notable como, yo qué sé, con manadas sí, sí, se grandes, apartan, capaz que sí, tal trabajar cual, con 2. tal cual, tal cual. Sí, 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 yo hago lo Y, mismo, el que y se quiere ir, decidieron se vaya. ellos. Sí, tal cual, Sí, tal sí, cual. sí, yo trabajo así. Sí, y es hermoso. Ok, ¿alguien más que quiera aportar algún comentario o alguna pregunta? Aló. Adelante, Diego. A ver, pues yo también llegué tarde a la charla, pero de lo que alcancé a escuchar, me surgen, digamos, 2, 3 preguntitas. Así como hablamos del campo para trabajar con las personas, también los caballos deben tener, pues, hacerlos en un campo puntual que ellos estén más cómodos, es decir, en el picadero o en el potrero, donde están ellos, o dónde se ubicarían ellos. Y la otra es que, digamos, ese acercamiento que se produce del caballo hacia, digamos, a digamos, las personas que estamos interviniendo, es que el caballo se acerque al grupo donde estamos o inicialmente a uno como terapeuta, o para abrir digamos, la consulta o el trabajo que se va a hacer con las personas que vienen a nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal, Diego? A ver si entendí bien porque se entrecortó, te escuché mal la primera pregunta. A ver, Como... perdón. no, La primera inquietud es que decimos que, digamos, las personas deben llegar a un punto, ¿cierto? Lo que hablamos con la otra compañera, de que hay veces que a ustedes, a nosotros no nos gusta, digamos, recibir a las personas en X o Y lugar, ¿cierto? sí. También eso se podría dar con el caballo, es decir, que el caballo diga, no, yo no los quiero recibir a ellos en el picadero, no los quiero recibir en el potrero, o los quiero recibir en el potrero y no en el picadero. ¿También se puede dar eso? Bueno, esto es como una, en algún punto es en qué lugar uno se postura, te parás, ¿no? Si, por suerte hasta ahora siempre pude elegir. Prefiero que los caballos trabajen en el lugar en donde más espacio tengan para irse. Entonces,
cuanto más amplio sea el lugar y el caballo menos en situación de presa se sienta, yo siempre voy a elegir que sea el caballo. O sea, en ese lugar yo sé que el caballo va a estar más cómodo que adentro de un circular o adentro de un picadero. Cuanto más amplio es el lugar, más tranquilo va a estar ese caballo. Entonces yo siempre elijo, si se puede, en el lugar en donde por lógica etológica de los caballos van a estar más cómodos. Algo así. No elijo yo por ellos. Doy, digamos, por una cuestión del mundo del caballo, entiendo que si tiene espacio va a sentirse un poco más calmado, con más opciones. Y digamos, lo que vos te decía del acercamiento, de pronto entrar uno primero como terapeuta al lugar donde ellos están cómodos y esperar a que ellos, como que, por decir así, los reconozcan y te busquen para ya después ir ingresando a nuestros consultantes, ¿o qué? Esto yo, a ver, lo hago hasta con los caballos que conozco, porque vieron cómo son los caballos, o sea, a la mañana están así, a la tarde ya están de otra manera. O sea, si yo, de un día al otro, me refiero, es algo que yo hago sistemáticamente y sistémicamente. Lo hago sistemáticamente por una cuestión de cuidado y sistémicamente por mi formación. Es como una manera es como una manera amable de entrar a trabajar con ellos. O sea, entro yo, me presento energéticamente, por decirlo de alguna manera, y ellos suelen ser muy amables, así que se acercan con esta cosa de, bueno, a ver quién sos. En algún momento alguno se acerca, hace punta y viene a chusmear. Claro. Entonces yo lo que abro es como el espacio de sistema de que, bueno, ahora alguien que no es caballo pide permiso para lo que después vaya a hacer. Sí, y voy a ver cómo están las cosas, porque si por lo que fuera yo no soy bien recibida, que voy a ser la facilitadora, tengo que ver cómo hago para que me reciban de la mejor manera posible. Porque yo tengo que poder estar tranquila por los caballos y por las personas. Algo así. Correcto, no, muy bien, muy entendido todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la pregunta. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Una última pregunta. Bueno, Mariana, por el momento, Okay. Entonces, darte las gracias por esta entrega, por este regalo, por esas diferencias tan claras y cómo equilibrar nuestros silencios como personas y como terapeutas. Eternamente agradecido, ya sabes, y nada, un gusto completo contar contigo, que nos acompañes, que nos apoyes y seguir generando más conexiones. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, a vos por la invitación. Un placer siempre. abrazo.